Hola Masters, mi nombre es José Pedro Cornejo y soy filósofo, y hoy vamos a continuar con nuestra sección de introducción a la filosofía, una sección inspirada mayormente en el libro del mismo nombre de Karl Jaspers y que está pensada especialmente para quienes quieran entrar por primera vez en el hermoso e interesante mundo de la filosofía. Y hoy más que nunca no puedes perdértelo, porque vamos a explorar el tema más importante de la filosofía. Ya sabemos que la filosofía se ha preocupado con muchos temas y preguntas, pero ¿todas son igualmente importantes? ¿Cuál es la más importante? ¿Cómo se originó? ¿Ah? Como ya vimos en la segunda parte de esta serie, que si no la has visto te la dejo aquí para que la veas después, la filosofía comienza con el asombro por las cosas y el planteamiento por la pregunta ¿qué son las cosas? ¿Qué hace que todo exista? Es decir, en primer lugar, experimentamos cosas de todo tipo, las distintas formas de lo inanimado, como la tierra, el mar, los astros, y de lo vivo, como las plantas, los animales y la gente. La naturaleza nos ofrece infinitamente muchas cosas que experimentar, todo yendo y viniendo en una enorme danza que, a pesar de estar formada por cosas muy distintas y aparentemente inconexas, desde el principio nos parece una unidad, pues todo lo que experimentamos, sin importar de qué naturaleza sea, tiene algo en común. De todo, absolutamente todo, podemos decir que es algo. Y aquí nace el asombro. ¿Qué es ese ser real? ¿Qué quiere decir ese ser que mantiene todo junto, que subyace a todo y desde el cual se desprende todo lo que es? Esta pregunta, como podrás imaginarte, no ha tenido una sola respuesta en la historia de la filosofía, sino muchas. Claro, porque en filosofía las personas a veces logran ser felices e incluso encontrar el amor. Pero ponerse de acuerdo, jamás. Algunas de las respuestas a la pregunta por el ser que han sido más relevantes en la historia de la filosofía fueron, por ejemplo, el materialismo, una teoría que postula que toda la realidad se reduce a la materia y su acontecer mecánico natural. El espiritualismo, que por el contrario afirma que todo es espíritu. Y el hilozoísmo, que postula que el todo es una materia animada y viva, es decir, una combinación de las anteriores. Estas propuestas intentan responder a la pregunta indicando algo especial que debiera tener el superpoder de que todo surja y exista desde y por él. En cada una de ellas hay una intuición valiosa que vale la pena tenerse en cuenta, pero de la misma manera ellas son falsas si intentamos explicar todo a través de cada una de ellas. Respuestas como estas, sin embargo, no son simples caprichos inútiles o excentricidades que mentes encerradas en el cientificismo, el hipismo o demasiado primitivas puedan postular. Entonces, ¿para qué sirven? Ellas nos sirven hasta el día de hoy para poder seguir investigando esta pregunta inicial, aunque no profundizando en ellas, sino al contrario. A través de su crítica logramos ver la omisión de dos diferencias fundamentales que nos permiten filosofar adecuadamente y transitar el camino hacia la pregunta que motivó todo esto desde el principio. ¿Qué quiere decir ser? Interpretar la realidad a partir de la pura noción de objeto, tal como lo hacen materialismo, espiritualismo e hilezoísmo, a pesar de ser un error, nos resulta casi natural, pues nuestra conciencia siempre está dirigida hacia los objetos que nos rodean, todo lo que podemos percibir, conocer, utilizar, todo aquello con lo que podemos interactuar y hacia lo cual podemos dirigir nuestra atención. Se trata de todo tipo de cosas que hallamos fuera de nosotros, como las cosas que usamos o vemos, como yo, mientras me miras en esta pantalla, y esta misma pantalla en la que estoy. Pero también se trata de objetos que se hallan dentro nuestro. Y no me refiero a esa hamburguesa que te acabas de comer, sino a ideas y conceptos, como ese like que estás a punto de darle a este video, o la justicia que quieres para tu país, o el amor que sientes por esa persona especial, que no es mi caso.
Esto nos muestra que estamos constituidos por una conciencia que se dirige hacia algo distinto de ella, y que en ese movimiento va generando una vivencia de aquello que tiene enfrente, experimentándolo como algo determinado, es decir, como un objeto. Esto significa que los objetos se constituyen al ser experimentados por la conciencia, y la conciencia se constituye experimentando objetos. Esta distinción es la estructura sobre la que se fundó la modernidad y se llama relación sujeto-objeto. Ella es lo que abarca a ambos y les permite ser lo que son. En palabras de Schopenhauer, no hay objeto sin sujeto ni sujeto sin objeto. Así que la respuesta a la pregunta por el ser de las cosas no puede referir ni a los objetos aislados de la conciencia ni a un sujeto de forma separada. Materialismo, espiritualismo e ilesoísmo también tienen en común algo muy importante. Interpretan el ser como algo que pudiéramos encontrarnos en el mundo, es decir, como un objeto. Pero si el ser de todo se redujera a la existencia de una cosa, ya sea materia inerte, espíritu o materia viva, entonces nuevamente podríamos preguntar por el ser de esa cosa, y así sucesivamente. Lo que a fin de cuentas implicaría que la pregunta por el ser en cuanto tal quedaría sin respuesta. Y esto nos muestra una segunda y muy necesaria distinción. Todo objeto, si se ha pensado claramente, por ejemplo a través de la observación científica, es algo determinado y siempre en relación a otros objetos por y para la conciencia. Por ejemplo, cuando los científicos del CERN intentan contrastar sus teorías sobre las partículas elementales, lo hacen a través de los sensores del LHC, observando las interacciones de estas al chocar entre sí. Y a su vez, el LHC es la máquina más grande jamás fabricada por el hombre y se encuentra bajo la tierra en la frontera de Suiza y Francia. Todo lo que he nombrado anteriormente son entes que se encuentran en relación, pues un objeto es un ente, es decir, algo que es. La determinación de cada uno de estos entes significa diferenciación de uno respecto a otros, porque un ente es siempre algo que es algo determinado. No importa si estoy hablando de cosas materiales como una silla, de conceptos como el número 3 o ideas como la libertad, siempre me estoy dirigiendo hacia algo determinado. Debido a esto, si intento pensar el ser en general, no deberé fijarme en entes como la materia, sea inerte o animada, o el espíritu, lo cual implica que al pensar el ser, el objeto de nuestro pensamiento no es otra cosa que la nada. Pero a pesar de que no podemos definir lo no objetual de la misma forma que definimos a una mesa, sí podemos obtener una cierta comprensión de su estructura a través de la delimitación que implica su diferencia respecto de lo ente que ella misma configura. Aquí yo sé que quedaste loco, la primera vez que yo lo escuché también flipé en colores, tío. Pero dale una vuelta, pensar en lo no determinado significa pensar en una no cosa, un no objeto, un no algo, es decir, en nada. ¡Hostia! A esta importante distinción entre el ser y lo que es, Heidegger le dio el nombre de diferencia ontológica. El principal problema que podríamos tener para explicar el ser consiste en nuestra tendencia a juzgar de antemano que el ser y los entes son lo mismo. Por eso la diferencia entre sujeto y objeto es importante, pero no definitiva, pues el ser en cuanto tal no puede ser ni sujeto ni objeto, porque ambos son entes, sino que tiene que ser lo abarcador que se manifiesta en esa relación, aquello que les define mutuamente, estando entre ellos. Me refiero a esa nada que determina todo lo que hay, dando origen a nuestra experiencia de los entes. Estoy hablando del ser. El ser es justo la relación constituyente que hay entre un sujeto y los objetos. Y por eso Heidegger postula que la filosofía solo es posible como idealismo. Aunque obviamente esto hay que profundizarlo en los siguientes videos. Lo anterior significa que la pregunta por el ser nace de una radicalización en la investigación de la relación entre sujeto y objeto a la luz de la diferencia ontológica. Pero de esta forma también entramos en una paradoja muy importante para la filosofía. Si la conciencia solo puede experimentar entes, entonces la única forma de pensar el ser es indirectamente a través de los entes.
Esto quiere decir que solo explorando la diferencia entre lo ente y aquello que lo constituye, se puede llegar a manifestar el ser. Pero como el ser no es un ente, no es mi saber objetivo el que cambia con dicha investigación, sino mi autoconciencia. Se trata de una búsqueda de claridad acerca de todo lo que nos conforma como individuos dirigidos a un mundo lleno de sentido. Esto quiere decir que la pérdida de seguridad que implica abandonar un pensar objetivante se vuelve espacio de libertad. La aparente nada se transforma entonces en aquello desde lo cual el ser en cuanto tal nos habla. Si quedaste dando vueltas después de esto, pues me alegro. La idea es que esta introducción, más que un viaje, sea un empujón. Y bueno, seguro tanto la distinción entre sujeto y objeto como la entre ser y ente ya te dejaron pensando. ¿Crees que además de ellas haya otras distinciones igual de fundamentales? Quedo atento a tus comentarios. Si te ha gustado este contenido, compártelo con una amiga o amigo a quien creas que le pueda gustar. Recuerda que la mejor manera de apoyar este proyecto es ayudándolo a crecer. Así que dale like, comenta y sobre todo comparte. Comparte. No olvides también seguirme en mis redes sociales. Y si esta es tu primera vez aquí, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Además, este video seguro te va a gustar. No te lo pierdas, porque esta aventura recién comienza. ¡Nos vemos!